en esta noche, como ustedes ya saben, ya ha comenzado la campaña, hay diferentes estrategias de campaña, hay otros actos entre medio que los vamos a considerar esta noche para, por supuesto, tomarlos en cuenta y reflexionar respecto a ellos para tomar, por supuesto, una decisión para el 12 de octubre. Esta noche nos acompaña Sandra Aliaga. Buenas noches, Sandra. Gusto de tenerte aquí, un placer. Muy buenas noches, Lorena. Para mí es el gusto estar contigo y con todas las personas que nos acompañan. Manuel Morales, buenas noches, Manuel. Buenas noches, encantado de estar en tu programa. Enseguidita se va a acoplar a nosotros Ricardo Calla, que también ya viene llegando al canal y que por supuesto también va a participar en esta mesa que la hemos considerado formidable porque hay diferentes puntos de vista y porque seguramente vamos a sacar conclusiones muy interesantes. Manuel. Bueno, lo que yo veo es que esta es una campaña donde no hay alternativa. O sea, no hay una alternativa crítica, distinta, ¿no? El otro tema también es que dentro del MAS se ha ido, durante estos años, se ha ido borrando los límites entre izquierda y derecha, ¿no? O sea, que te permite más bien una discusión teórica, ideológica profunda. El MAS ha lanzado una campaña contra el neoliberalismo, ¿no? Pero muchos de sus actos, muchas de sus componentes de su programa son también neoliberales. Y en la entrevista que tuvo el presidente, cuando le preguntaron sobre la alianza con ADN, él muy suelto de cuerpo dijo que no había ninguna alianza, sino que gente del ADN se estaba incorporando al proceso de cambio. Que cualquiera en realidad se puede incorporar al proceso de cambio. Es grave. Como a cualquier otro partido, Manuel. No, porque hay diferencias. Por ejemplo, yo no creo que los masistas, las organizaciones sociales, se vayan a incorporar al partido de Tuto, ¿no? Porque ahí hay diferencias un poco más ideológicas, digamos, ¿no? Porque Tuto quiere plantearse como una negación de Evo y del MAS con el tema de la coca, por ejemplo. Pero el MAS ya ha relajado completamente su estructura ideológica. Por eso es que no vamos a asistir a un gran debate en torno a temas que a la gente que hace política, que nos gusta la política o que queremos cambios trascendentales, podríamos esperar. Por ejemplo, en la denuncia o en la grabación que hubo sobre lo del G77, el presidente, no sé si antes o después de hablar del G77, mencionó que le cayó muy bien al MAS la alianza con sectores del MIR y del MNR, tanto en Pando como en el Beni. Y que él señalaba que incluso había compañeras campesinas que habían entrado a una reunión, habían visto gente que era del MIR y habían dicho, ¿qué hacen estos, no? Dentro del partido, cerca de nosotros. Y el presidente les dijo que les convenció de que era algo muy importante, era un sacrificio que había que dar. Concretamente, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de un gobernador en Pando, que tiene una relación orgánica con el MIR, de la alcaldesa de Cobija, del MNR. Estamos hablando de gente de Podemos en Tarija, ¿no? El Ruiz Vasverne, ¿no? Y un conjunto de gente que está manejando. Estamos hablando de la alianza de Isaac Ábalos con la Unión Juvenil Crucenista en las anteriores elecciones. Y lo último, lo de el candidato a senador Romero, ¿no? Con su alianza con la ADN. Entonces, cuando vemos al MAS, no es una cosa sintomática, no es una cosa de una pelea ideológica y que mucha gente puede migrar de una corriente a otra. Yo quiero lamentar una cosita más, ¿no? Que me parece grave y que a veces va saliendo y que no lo tomamos en cuenta. Y es que incluso podríamos estar hablando de que el presidente es el primer promotor del transfugio político, porque él realiza llamadas por teléfono a dirigentes claves para ofrecerles viajes, o como el MCM denunció, 3 candidatos denunciaron que les ofrecieron coimas o les ofrecieron pegas para que hagan un cambio de un partido al otro, ¿no? Una candidata senadora del MCM en Santa Cruz apareció en las filas del MAS, Abel Mamani, ¿no? Etcétera. Pero ahí habría que preguntarse, o sea, si tiene demasiado peso el que de algún partido te llamen. ¿Cuál tiene más peso? ¿El que te llamen o el que tú aceptes? Porque yo estoy de acuerdo parcialmente con lo que acabas de decir, Manuel,
Pero yo veo un problema, o sea, de sesgo en todo el planteamiento que nos haces. Yo tratando de hacer un análisis más global, o sea, desde afuera, yo veo una laxitud ideológica y por eso se paran tanto en las discusiones de peleas, de insultos, de denuncias, de esto y del otro, porque hay una laxitud ideológica. Es decir, cuando estamos pensando, o sea, ¿qué hace la Adriana Gil al lado de Juan del Granado, por ejemplo? Una muchacha que tiene poco tiempo, digamos, de experiencia y de recorrido político, de trayectoria política, comenzó con el MAS, pasó por las filas de Manfred Reyes Villa, ahora está de candidata, nada más y nada menos que de candidata a la vicepresidencia, o sea, corresponde, no corresponde. Uno se pierde, de verdad, Manuel, en todos los partidos, pero ¿acaso este no estaba en el otro? O sea, hace 10 años... Hay una laxitud ideológica y yo no le atribuiría a nadie en particular esa laxitud. Cuando fueron Isaac Ábalos, en nombre del MAS, fue a buscar a la juventud cruceñista como aliados, es decir, ahí uno se queda sin respiración, seas o no seas del proceso de cambio o del MAS. Cuando la ves a Adriana Gil, además hablando como habla, al lado de Juan del Granado, que es un hombre que ha tenido una trayectoria absolutamente nítida, una apuesta de cara al país, y yo le tengo una admiración profunda, pero ahora hay cosas que me llaman la atención, entonces yo no siento que se salva ninguno. Claro, es que, perdón, ¿no, Lorena? Adelante, Manuel. Entonces, hay laxitud, lo que tú dices, ¿no? Que podríamos decir un estado generalizado de anomia, ¿no? O sea, nadie tiene principios, las fronteras no son claras. Y esto yo creo que nos tiene que llevar a dos cosas, ¿no? Es probable que tal vez identificar personas no sea bueno, ¿no? Porque parecería que es un mal generalizado, ¿no? Del que pocas personas se salvan. A lo que yo voy es a un poquito también personalizar este tipo de cambios que se están dando, ¿no? Por ejemplo, yo a veces reviso un poco lo que el Evo decía de la COP. Y a veces cuando voy caminando por la calle o me subo a un minibús, Central Obrera Boliviana, traidores, ¿no? Médicos matasanos, ¿no? O sea, una campaña del MAS. Yo me acuerdo del presidente que decía que son unos maleantes, dijo los dirigentes de la COP, es una oligarquía sindical, ¿no? Pero luego después está dando beso, les regala movilidad, les regala un hotel, ¿no? Esa es la actitud a la que yo estoy yendo, ¿no? O sea, como determinadas personas, que puede haber laxitud, ¿no? Puede haber hasta confusión ideológica, ¿no? Pero ya cuando esas conductas son reiteradas, y es más, son formas de hacer gestión, yo creo que sí podemos responsabilizar individualmente a muchas personas. Y el otro tema que sería interesante discutirlo es el tema político-ideológico, que es el trasfondo de todo esto. Yo veo un movimiento popular muy lindo, el 2005, el 2006, capaz de derribar una dictadura, un gobierno antipatria, lo que sea, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Un pueblo del Alto Hermoso que se levanta, en fin, ¿no? Gente que muere en las calles. Y si vemos lo que ha pasado durante estos años, yo veo completamente una desideologización, una división de las organizaciones sociales impulsadas desde el gobierno, una fragmentación, ¿no? La falta de ideales, la falta de objetivos de lucha. A mí me aterra, te voy a poner un ejemplo para terminar, ¿no?, esta parte de mi intervención. A mí me aterra que condecoren a las Fuerzas Armadas con el estandarte o con la orden Marcelo Quiroga Santa Cruz. O sea, a mí me ha dado asco eso, ¿no? Porque como a la institución que lo ha matado y que hasta el día de hoy esconde dónde están sus restos, se le va a condecorar, ¿no?, con la orden Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no?, en este gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en varias de las cosas que planteas, pero nuevamente siento que hay un desbalance, ¿no es cierto? Porque ese mismo tipo de actitudes hay en todos los frentes. Cuando tú hablas de un movimiento popular hermoso del 2005, que fue capaz del 2003, que fue capaz de incluso votarlo
expulsarlo de este país a Sánchez de Lozada, yo he sentido la misma emoción y me siento parte del movimiento popular, ¿no es cierto? Pero olvidamos muchas veces cuando hablamos en el terreno de lo ideológico, político y demás, que uno de los motores fundamentales que impulsan este tipo de luchas es, por supuesto, el poder. Y cuando la gente está peleando por poder, cuando la gente está peleando por entrar al tejido del poder, ahí es cuando comienza a resbalar. ¿Todo vale? Yo creo que sí. No sé si todo vale para todos, porque además en política, yo no sé si entendí bien lo que planteaba Manuel, pero yo en política sí hablo con nombre y apellido. Yo no puedo decir los del MAS, porque los del MAS son un montón. Y hay lo bueno, lo malo y lo feo. Hablaba ella del poder. Entonces, chiquitito, una frase que me ha gustado mucho del presidente Mujica del Uruguay. Él dice lo siguiente, no es que el poder te transforma, el poder te muestra tal como eres. Y yo creo que esta lucha del MAS por llegar al poder, estar en el gobierno, nos está mostrando no una transformación de ellos, sino lo que verdaderamente son. Pero quisiera que vayas contestando lo que dice Sandra. Sí. ¿Qué piensas de esto? Me parece que el tema de la violencia contra la mujer, todo eso ha sido una cosa muy favorable, más bien, que ha sucedido, ¿no? Por varios motivos, ¿no? En primer lugar, creo que como sociedad nos hemos equivocado con la forma como se ha trabajado el tema del feminicidio. A mí me parece que hemos caído en una especie de una trampa institucional, porque el feminicidio es una crónica de una muerte anunciada. ¿Qué significa esto, no? Es una víctima que está sufriendo actos de agresión permanente de parte de su, por lo general de su cónyuge, ¿no? Y que va emitiendo una serie de señales, ¿no? O sea, podríamos decir que el feminicidio tiene un conjunto de indicadores, ¿no? Y esos indicadores son absolutamente no tomados en cuenta por las personas del Estado que tienen la obligación de precautelar la integridad física de las personas. Entonces, el tema de la elevación de la sanción penal a 30 años por feminicidio, a mí me parece que era intrascendente. Bastaba una orden del fiscal general de la Nación a todos los fiscales para que en casos de homicidios, ¿no? O de muerte o de agresiones violentas, los fiscales adopten otra actitud, ¿no? Y no hagan que los maridos, los novios, en fin, que están ejerciendo violencia contra las mujeres, tengan completa impunidad. Nos hemos tragado años, unos 2 años o 3 años de hacer seminarios, de hacer audiencias en el Parlamento, para decir que el feminicidio se castigue con 30 años, cuando en realidad un hombre que mata a una mujer tiene que estar en la cárcel 30 años, ¿no? Entonces, ese me parece el tema, ¿no? Entonces, los indicadores del feminicidio, como el hecho de que el marido le diga, hijita, te voy a matar si no me haces caso, o que una persona que ha terminado con otra esté celada, esté siendo acosada por su expareja, o todas las situaciones que tienen que ver con el acoso o la violencia, que no existan mecanismos de prevención real en nuestra sociedad, ese me parece el problema. Ahora, ¿qué es lo que he visto en las campañas? Evidentemente, candidato con tendencias maltratadoras no debe estar, ya no debería estar, perfecto. Pero también aquí voy a los modelos, ¿no?, que se van reproduciendo, ¿no? Yo creo que podemos ganar la lucha contra el feminicidio si es que las primeras autoridades dan el ejemplo. O sea, el tema de la violencia contra la mujer se empieza a trabajar con el ejemplo. Y lo que se ha visto en estos días de campaña es que los candidatos no están a la altura, Sandra, de resolver los temas de violencia contra la mujer, ni de luchar contra el machismo, ni el patriarcado, ni la panzofalocracia que es vigente en los políticos. ¿Qué cosita? La panzofalocracia. Nuestros hombres empoderados piensan con el estómago y con el falo, ¿no? Y quieren ejercer una vida política aunque a sea partir falito de esos referentes. Además, el poder les hace creer que son lindos, hermosos, bellos y son falocráticos, ¿no? Entonces yo pienso que ha sido muy aleccionador este tema
Y creo que de acá en adelante deberíamos exigirles a las autoridades, que estoy hablando de presidentes, diputados, etcétera, gobernadores, alcaldes, que el próximo año vamos a elegirlos, qué mecanismos de prevención real, ¿no?, contra la violencia, el feminicidio contra las mujeres, y que enseñen con el ejemplo. No puede haber una división entre el decir y el hacer. Si yo me proclamo antimachista, ¿no?, antipatriarcal, pues tengo que hacerlo en mi vida práctica, ¿no?